En 1959, nuestro país fue testigo de una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia. Las grandes inundaciones, ríos desbordados, ciudades y pueblos bajo el agua, familias enteras obligadas a abandonar sus hogares, y una nación que enfrentaba la tragedia con solidaridad y resiliencia. Este episodio marcó no solo el paisaje de aquel tiempo, sino también la memoria colectiva de quienes lo vivieron. En este video recordaremos cómo ocurrieron aquellos días, el impacto que dejaron y las historias de lucha y esperanza que surgieron en medio del desastre. Fue en marzo, mi hermano organizó un paseo, se iban de pesca y me invitaron a mí y fuimos, éramos 5 personas, mi hermano mayor, Raúl, sus 2 cuñados, Bernardo Pozzolo y Julio Pozzolo, y un amigo de mi padre que tenía un motor fuera de borda que lo copió la chalana que tenían ellos. Y fuimos río abajo en una excursión que hacía un club, que creo que ellos eran socios, el club Surubí. Tenían un bote, un barco importante, y la chalana nuestra la enganchamos a la cola del barco y salimos río abajo. Ellos iban hasta la desembocadura del río Negro, hasta la isla de Vizcaíno. Nosotros nos quedamos un poco antes, bastante antes. Allí el barco paró, bajamos de la chalana, a la chalana nuestra que estaba ahí, la desenganchamos y nos quedamos en ese lugar. Allí, bueno, hicimos el campamento y nos quedamos. Pero a pocos días, al segundo día, empezó el río a crecer, el tiempo se puso malo y decidimos volver a la ciudad. Y ya el río empezó a crecer bastante, porque había mucha lluvia en otra zona del sur de Brasil. Y bueno, venimos, nos costó mucho trabajo porque el río crecía mucho y la corriente era fuerte. Habíamos llevado un depósito los bidones con nafta y prácticamente se gastó todo porque el motor trabajó mucho y bueno, era un esfuerzo grande. Pero logramos llegar. Llegamos a la ciudad y ya el río había crecido mucho más y seguía lloviendo de forma copiosa. Bueno, y ahí empezó el tema de la inundación en sí. Todas las casas que estaban en las orillas del río empezaron a quedar bajo de agua. Y al otro día, en mi casa todavía estaba un poco retirado el río. Pero yo trabajaba en un taller, que empecé a trabajar ese día, o el otro día, no me acuerdo bien. Y al mediodía llovía copiosamente y yo llegué a mi casa para almorzar. Y lo primero que hice fue irme del fondo de mi casa. Y ya vi que el agua de la cañada por la parte del fondo y del río había crecido y estaba llegando al fondo, estaba en el fondo de mi casa. Entonces fui y le dije a mi padre, digo, mirá que el agua está llegando, va a entrar el agua a casa ya, está en el fondo. Íbamos a almorzar. Bueno, se terminó el almuerzo, todo corriendo ahí, fuimos, el agua crecía y ya había entrado al patio. Mis padres llamaron al municipio, que era el encargado de hacer de ayudarnos a mudarnos, ¿no? A evacuar, y nos evacuaron y nos llevaron a la casa de un primo que vivía ahí cerca, que era una zona alta, y el agua no llegó nunca. Y bueno, fue bastante traumático, diríamos, porque muchas de las cosas que había en la vivienda, el agua se las llevó, era muy rápido como crecía. Había un dormitorio que era de los mayores, que estaba más al fondo de mi casa. Ahí había muchas cosas de mis estudios, la escuela industrial, los apuntes, y bueno, eso el agua se cargó con todos los libros, cuadernos, todas esas cosas. Más al fondo había un gallinero que abrimos las puertas de la gallina, sacamos al perro, me acuerdo que estaba siempre en el fondo, el capitán se llamaba Ricardo. Las gallinas, no sé, desaparecieron, no sé, el agua las llevó, no sé. O se volaron. O se volaron, la cuestión que
porque era caos todo aquello, era cargar cosas, llevar esto y qué es lo más importante, y bueno, y muchas cosas se perdieron. El agua todavía la llevó. Bueno, nos mudamos y fue fue todo aquello una locura, era, porque no solamente nosotros, los vecinos también les pasaba lo mismo. Sí. Pero los camiones venían y sacaban a la gente para evacuarlo, ¿no? Y para llevar a un lugar seguro. Aparte el agua venía, traía la resaca, mugre, venían animales, limañas, víboras, en fin, todo ese tipo de bichos que aparecían, hormigas. Bueno, esa zona no tenía saneamiento y el agua, evidentemente, que inundaba los pozos negros y todo, era todo muy problemático en el tema de la salud. Y bueno, nos mudamos, el agua siguió creciendo y cruzó la calle de mi casa y llegó hasta la puerta de la casa de mis amigos ahí, la casa de Don Tito, que eran los amigos de todas las aventuras y viajes que hacíamos por el río. Pero ahí el agua se detuvo prácticamente. Los riesgos que se corrían era que el agua iba a inundar la represa de Rincón del Bonete. Entonces, ante la inquietud esa, había un comando que era del ejército que nos informaba a través de la radio, de la difusora que había y autoparlantes que recorrían las calles hablándole a la gente que se quedara tranquila, que iban a solucionar lo que se podía, y de esa manera nos informaban lo que pasaba. El tema principal era la represa, si se rompía o no se rompía, que si se rompía la ciudad iba a quedar bajo de agua. Entonces el ejército voló el terraplén de la represa para que el agua pasara por el costado de la represa, y de esa manera el agua subió más los niveles de agua, pero la represa no se rompió. Otro de los casos que pasó era que en las informaciones que venían constantemente, la cantidad de agua que caía, que llovía, los milímetros que caían y aparte de los niveles de agua que subía tantos centímetros por hora y todas esas cosas para tener al tanto a la población. Otro detalle importante fue cuando se pensaba que la represa se rompía. De Montevideo llevaron un montón de ómnibus de ANDEP, aquella empresa que era del Estado, para evacuar la ciudad, porque era inminente la rotura, cosa que no sucedió por suerte, ¿no? Porque si no la ciudad pensaba que quedaba bajo de agua. Y bueno, nosotros nos mudamos y estábamos todo el día porque el taller donde yo trabajaba cerró, sacaron todos los materiales eléctricos que se podía sacar y bueno, nos dieron libre para que quedáramos ahí. Teníamos como no había comida, en fin, los comercios estaban cerrados la mayoría, el ejército repartía comida, venía al mediodía, traía comida, nos daban, llevábamos unos tuppers, una cosa y nos daban la comida. En la tarde venían y nos daban café con leche para los jóvenes, los niños, la familia, una taza de café con leche con 2 panes, en fin, y continuamente informándonos de lo que estaba sucediendo. Fue un momento muy difícil para todos, ¿no? Porque los comercios cerraron, muchos quedaron bajo de agua, perdieron montones de cosas. A mitad de cuadra de mi casa ahí sobre el río estaban todas las barracas cerealeras y el río crecía tan rápido que no podían sacar los productos, los granos que había. Los camiones no daban abasto, cargaba uno atrás de otro la cantidad de cereales que estaban embolsados y depositados. Y bueno, pero el río creció tanto que cuando llegó a una altura de 1 metro, más o menos, los camiones ya no podían entrar, ni podían sacar la mercadería. Eso lo llevó todo el agua. Las calles quedan todas inundadas y bueno, uno veía en las calles pasar las bolsas de trigo, de lino, de los depósitos de la barraca, que no daban tiempo a sacarlos, ¿no?
Y también la persistente lluvia que hubo, que es una cosa impresionante, que llovía y llovía, no paraba de llover. Había un vecino que tenía una empresa de camiones, eran 2 camiones, tenía el hombre, y tenía un semirremolque, Aníbal Vespa se llamaba. El camión lo paró enfrente a la casa y cargó todos los muebles y todas las cosas en la casa. Y vivía en la casa y en el camión. Cosa que él enganchaba la zorra, si la represa se rompía, y se iba con la familia y la casa. y la casa. Claro. Prácticamente una casa rodante, diríamos, llevaba. Y mucha gente tomó esas medidas, que tenían medio de locomoción, y algunos tenían algunas viviendas cerca, en las cercanías, en la ciudad, y se mudaban, ¿no? Porque aquello era, aparte, la lluvia, el barro, las calles en ese momento no eran todas de hormigón, eran todas de balastro, en la zona donde yo estaba, y era barro, y era todo así, era un caos eso. Y bueno, también pasó que un vecino, un señor, no sé, no me acuerdo el nombre, fue detenido. En la madrugada salió gritando que se había roto la represa. Y entonces fue aquello una locura. Una irresponsabilidad del hombre que estaba, creo que había algunas copas, tipo. Sí. Bueno, agarró la policía, lo llevó, por supuesto. Pero eso también fue un acontecimiento, una locura. Nosotros, en la casa de Don Tito, como el agua le llegó hasta la puerta y no entraba, ellos tenían una canoa que nosotros la usábamos, que se había fabricado ahí, en la barra de aventurero del río, diría yo, ¿no? Y andábamos en las calles de la ciudad, ahí en los alrededores de mi casa, por las calles, en canoa, estaba todo inundado. A veces era trabajoso porque la corriente nos arrastraba. Trataba de no acercarnos mucho a la parte peligrosa, al cauce del río, porque ahí no podían llegar. La mamá de mi amigo trabajaba en una escuela. Y cuando iba a la escuela nosotros la acompañábamos porque no teníamos nada que hacer, andábamos dando vueltas con ellos, en la barra de amigos ahí, y nos subíamos a la azotea de la escuela para mirar la magnitud del agua, y era todo aquello, todo agua, era una cosa impresionante. Y había ido un remolcador de acá del puerto Montevideo, y andaba pescando animales que la corriente los llevaba por el río, se veían los cuernos de los animales, y ellos trataban de lanzarlo y sacarlo a tierra firme, para rescatar vacas, en fin, muchos animales murieron, pero trataban de sacar y rescatar. Era una cosa muy llamativa. Nosotros nos pasábamos en la costa todo el día, para acá, para allá, mirando todas esas cosas, y veíamos cómo las bolsas de trigo pasaban por las calles, flotando por la corriente. También veíamos la resaca y la mugre que traía el río. Y entre ellos, una cosa muy curiosa era las hormigas. Hacían una pelota como de fútbol, y todas impregnadas unas con otras, y eso iba rotando. Entonces las hormigas, las que quedaban debajo de agua, se morían, pero las que estaban más adentro se salvaban, hasta que llegaban a tierra firme esas pelotas de hormigas que las traía la corriente. Era una cosa muy, muy curiosa para nosotros. Y después, bueno, era la novedad, todos los días teníamos ese. Pero esa situación fue durante mucho tiempo. Sí, sí. O sea, estábamos hablando que vos habías ido a pescar en abril. En marzo. Pasó marzo, fuiste a pescar. Sí, fuimos a pescar en marzo. En marzo vinimos ya, ahí empezó a llover, empezó a llover, a crecer los ríos y todos los afluentes. Y duró. En abril fue la parte crítica de la cuestión, que era cuando el agua, se hablaba de la represa, que se rompía, no se rompía, hasta dónde llegaba, que se pensaba que llegaba hasta la Plaza de Independencia de la ciudad de Mercedes, que era bastante retirado del río, que llegó bastante cerca igual, porque al romper el terraplén, los niveles de agua subieron. Y bueno, fue bastante tiempo, sí, porque después que empezó a bajar las aguas,
vinieron el tema de la limpieza, porque no podíamos ir a las casas que habían quedado abajo de agua por la mugre que tenían, el barro, la resaca, los animales que había, que era peligroso. Y recién nosotros creo que fue a fines de julio, de agosto, que volvimos a la casa, que el municipio repartía artículos de limpieza para desinfectar y todas esas cuestiones, ¿no? Y ayudaba a la gente del municipio para poder volver a los lugares. La promoción y eso andaban, ¿no? Después que bajó el agua, las barracas que quedaron con las bolsas de trigo que el agua no llevó, las desparramaban en las calles que eran de hormigón para secarlo, el trigo, el lino, que bueno, no sé si servía o no, pero era un olor impresionante aquello, el trigo mojado, el olor feo. Sí, fue mucho tiempo, mucho tiempo. Después hubo unas campañas de donaciones de distintos lugares que repartían se dice ropa y eso, porque mucha gente perdió todo, no le dio el tiempo a sacar nada, quedaron con el puesto, porque fue muy rápido la cantidad de agua que crecía, pero muy rápido. En cuestión de hora avanzaba en distancia de, yo qué sé, media cuadra, 3/4 cuadra. Y bueno, creo que la gente tenía que irse. ¿Tuviste miedo? Sí, metía ¿Recordaste? Sí. Nosotros capaz que no sabíamos, no nos dábamos cuenta de la magnitud, porque era muy durísimo, ¿no? Estamos hablando que yo tenía 15 años, y mis amigos andaban ahí, pero nuestros padres veíamos la inquietud que ellos tenían, porque nosotros no éramos una familia muy pudiente, entonces perdíamos muchas cosas que era muy difícil de recuperar. Exacto. Y bueno, fue caótico eso, fue muy... Y la recomposición de la ciudad en general, digo, después venían donaciones, bueno, habían limpiado las casas, eso, pero supongo que también para quienes tenían almacenes, para los que tenían tiendas, para los que tenían cosas diarias, de haber sido levantar, de haber sido muy duro también, ¿no? Claro, porque perdieron muchas cosas. Porque la gente tuvo tiempo de sacar los almacenes y eso que estaban cerca de la costa, quedaron todos por agua. Entonces, fue muy rápido el crecimiento de las aguas en ese momento. Y como siempre estaba lloviendo, paraba un tiempito, un día de repente, pero estaba nublado y había una lluvinita. Al otro día caían unas lluvias torrenciales, pero impresionante, era como caía agua. Eso es lo que yo me acuerdo. ¿Recordás haber visto, además de las vacas, contás, y las hormigas? Árboles enteros pasaban por el río. Cuando nos subíamos arriba de la azotea de la escuela, mirábamos en el medio del río, era como un borbollón, una pelota de agua, aquello que... Y ahí venían árboles enteros, pasaban río abajo, pero a una velocidad, bueno, no sé, se hablaba que pasaban a 50 kilómetros por hora la calidad del agua, capaz que más, era mucha cantidad. Recuerdo que una historia que cuando empezó todo esto, el agua creció tan rápido que no daba lugar. Y en la desembocadura de la cañada esa que estaba en el fondo de mi casa, se formaba como un remanso. Y un día estábamos nosotros ahí cerca de la costa mirando, y en la parte donde el río hace una curva enfrente, hay un banco de arena, todavía, venía un bote sobre el lado de la costa del río Negro. Era un pescador que vivía a una cuadra de mi casa, Benedetti. Era un montará, el hombre vivía en el monte, vivía de la pesca, fíjense. Y venía con su chalana por el lado de la costa del río Negro, del departamento Río Negro. Y nosotros cuando vimos ese bote que venía el hombre venía remando parado, con una parada, y traía algo en la chalana.
¿y qué va a hacer este hombre? Y cruzó el río en esa parte del puente y una velocidad que... Pero el tipo conocía mucho el río. Cruzó el río y cuando llegó a la parte esa que hace el remanso de la cañada, parecía que, porque el agua, al tener un remanso, el agua corre en sentido contrario, ¿no?, al río. Parecía que se iba a estrellar contra unas rocas enormes que había ahí, ¿no? Y la canoa se frenó, porque claro, él conocía el río y metió el bote en ese remanso y como que se amortiguó y atracó sobre la costa, que en ese momento ya se había desfigurado porque el agua había crecido, ¿no? Y se bajó muy campante, tipo, nosotros mirándolo quedamos sorprendidos cómo manejó la situación ese tipo. Era, bueno, conocía mucho el río y vivía de eso. ¿A qué altura llegó el agua en tu casa, te acordás? Sí, a 1,60 m. Toda la casa. Sí, arrancó las puertas, que nos habían dicho que las puertas de las casas las dejáramos abiertas. Y nosotros dejamos una puerta de un dormitorio cerrada y uno de los días que andábamos en la canoa paseando por mi casa y por las calles, vimos que la puerta no estaba. La había arrancado el vaivén de la corriente del agua que va y viene, las puertas las arranca. La viste que estaba flotando dentro de la casa. Bien. Una puerta arrancó, pero la arrancó cuajo, así, bisagra, ¿no? Y el taller que trabajaba vos, que era Orticia Modia, bueno, ya dijiste que habían subido los motores, no sé qué. Después de la inundación. No llegó el agua. Ah, ¿no llegó? No llegó. Quedó muy cerca, pero no llegó. Después de eso Se retomó el trabajo. se retomó el trabajo, ¿viste? Pero pasamos bastante tiempo. Bueno, hubo mucha escasez porque se perdió mucha cosecha. Porque Claro, a eso iba. si se perdió el trigo, se perdió en gran cantidad. Porque se mojaba y no servía, no sé, se usaba para los animales, digo yo, no sé. Y así. Y bueno, fue retomándose la ciudad después a poco, pero duró mucho tiempo eso, porque las repercusiones, los destrozos fueron tanto que llevó tiempo la reconstrucción. ¿Qué porcentaje de Mercedes quedó inundado? ¿Qué dirías? ¿Una cuarta parte? ¿La mitad? No sé. A tu entender de la época, o sea, como lo viste de chico, lo viste como que se inundó. Yo, para mí, fue como un 40% de la ciudad. Porque la ciudad tiene, sobre la parte, diríamos, más bien norte, diríamos, vamos a llamarle norte, más bien noroeste. Ahí hay una cañada. Al final de la ciudad está el arroyo Ascencio, también que es un arroyo importante. Y por medio de esos arroyos y de esa cañada, el agua subió muy rápidamente. Porque seguro, subir el río, esos cauces... Tapa el agua y acumula para arriba. Claro, y toda el agua que venía de las zonas altas, que venían a desembocar en el río, se iban sumando. Entonces el agua que venía de las partes altas, de los arroyos, más el agua que venía del río, aumentaba el nivel. Entonces todos los barrios costeros quedaron abajo de agua, todo. Desde el puente del río que está sobre un extremo de la ciudad, hasta el otro extremo donde está el arroyo ese Ascencio. Claro. No, fue muy grande eso. Hubo lugares que las casas quedaron prácticamente de agua. El Club Praga, que es un club que está en la cercanía, ese también quedó prácticamente a una altura importante. Y habrá quedado con 2 metros de agua, por lo menos, digo, más. Quedó bastante abajo de agua. Y bueno, fue difícil todo, muy difícil. Hubo una cantidad de se dice, evacuado, no recuerdo la cifra, pero pienso que había unos 15 o 20.000 personas que miraron evacuadas. Fue muy grande eso, muy grande.
los destrozos enormes. Claro. Y después, momentos críticos, ¿no? Hubo ayuda, por supuesto. Sí, pero siempre que hay que reconstruirlo. Eso, Cuesta. una anécdota para nosotros, lo que lo vivimos, fue algo grandioso. Ya te digo, no, capaz que no nos damos cuenta de la magnitud, porque éramos muy jóvenes los gurises y lo tomábamos como una cosa, digamos, normal, ¿no? Y como no teníamos tareas pendientes, porque yo, por ejemplo, había dejado de trabajar y mis amigos algunos no trabajaban porque eran escolares, entonces nos reuníamos y comentábamos y recorríamos la ciudad por donde el agua nos permitía, ¿no? Ya sea por la tierra o a veces en la canoa, andábamos ahí en el barrio mirando todas esas cosas y cuidando. Bueno, veíamos todo ese tipo de cosas que nos llamaban la atención. Y bueno, las preocupaciones más grandes eran mayores, ¿no? Que tenían la responsabilidad del cuidado de la familia, ¿no? Porque era crítico todo. La parte económica, evidentemente, que muy complicado. Sí. Las limitaciones, porque era impresionante cómo corría la cantidad de agua. Sí. Y el ruido que hacía un ruido. Ruido de los botellones en el medio del canal del río, hacía ruido, se sentía. Claro, la cantidad de agua, porque parece que no, y la presión que hace eso, ¿no? Impresionante. Y no había nada que se le resistiera, porque viene eso y se termina todo. Andate porque... Sí, pues bueno, te agarro. Sí. Bueno, muy bien. Gracias, Aníbal. No, pues nada. El 27 de marzo de 1959, durante la semana de turismo, comenzaron unas lluvias que al inicio parecían pasajeras, pero terminaron convirtiéndose en el periodo de precipitaciones más largo y devastador de la historia uruguaya. Durante un mes, prácticamente no dejó de llover, provocando inundaciones en gran parte del país, con pérdidas humanas y materiales de enorme magnitud. El norte fue la primera zona afectada. Rivera quedó aislada el 10 de abril y al día siguiente el desborde del río Cuareim inundó Artigas. Miles de habitantes fueron evacuados y Bella Unión quedó incomunicada. El gobierno desplegó ayuda con apoyo de las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja y voluntarios. Las vías férreas destruidas y los caminos cortados dificultaron la llegada de asistencia. El 14 de abril, Tacuarembó quedó aislada por la crecida de sus ríos y arroyos. El litoral sufrió fuertemente. El río Uruguay creció 12 metros, afectando ciudades como Salto, Fraiventos y Paysandú, esta última con 100 manzanas evacuadas. También quedaron aisladas Sarandí del Yi, San Gregorio y la zona de la represa de Rincón de Baigorria. Rivera sufrió una situación crítica. Sin acceso terrestre ni aéreo, la única comunicación era por radioaficionados, quienes cumplieron un rol vital en el rescate, la coordinación y el contacto entre familiares. El 15 de abril, la represa del Rincón del Bonete abrió sus compuertas para aliviar el caudal, pero provocó evacuaciones aguas abajo y la inundación de la obra de Baigorria. En Mercedes, Soriano, Paysandú y Salto miles de personas fueron evacuadas. El 16 de abril, el gobierno decretó medidas prontas de seguridad y creó un comando único bajo la coordinación del Ministerio de Defensa. Ese día, un temporal con ráfagas de 160 kilómetros por hora agravó la crisis, dificultando vuelos y rescates. El río Yaguarón
multiplicó su ancho y el río Olimar inundó barrios de 33, dejando a pobladores refugiados en techos y árboles. El país parecía un lago inmenso con islas dispersas. Empezaron a llegar helicópteros de la Armada Nacional y de Estados Unidos, que apoyaron en rescates, especialmente en la isla Juanico. El país entero se movilizó. Ministerios, empresas públicas, privadas e incluso países extranjeros enviaron ayuda. Holanda, por ejemplo, donó 3.000 tulipanes para recaudar fondos. El 18 de abril ocurrió un hecho sin precedentes. Los 9.500 habitantes de Paso de los Toros fueron evacuados por el riesgo de que la represa del Rincón del Bonete colapsara. Río Branco también fue evacuada hacia Brasil con ayuda del ejército vecino. El 19, periodistas sobrevolaron el país y describieron extensas zonas cubiertas por agua, donde apenas sobresalían techos y copas de árboles. Incluso se voló parte del terraplén de la represa para intentar aliviar la crecida, aunque sin éxito. Hacia fines de abril, las lluvias comenzaron a ceder y en mayo los evacuados pudieron volver lentamente. Se calcula que entre 40.000 y 50.000 personas fueron desplazadas. Las cosechas se perdieron por completo. La solidaridad del pueblo uruguayo fue ejemplar. Se organizaron colectas, donaciones y hasta un partido benéfico entre Uruguay y Paraguay que reunió a 70.000 personas. Aunque las medidas prontas de seguridad se mantuvieron hasta junio, el país inició entonces el difícil proceso de reconstrucción.